El noveno factor emocional que engorda es la culpa. En general, la emoción de la culpa se la toma como negativa, como algo insoportable. Y es justamente todo lo que pensamos en función de la culpa lo que nos engorda. No existen emociones buenas o malas. Y esto es así porque todas tienen una función, tienen un para qué. Y cuando podemos identificarlas y manejarlas, pueden ser de gran ayuda. Sin embargo, cuando las bloqueamos o no las gestionamos sanamente, ahí es cuando pueden causarnos sufrimiento o daño a nuestro cuerpo. Entonces, si toda emoción tiene una función, yo ahora les voy a contar cuál es la función de la culpa. La culpa es una señal interna, es como una alarmita que nos sirve y nos ayuda a darnos cuenta de que rompimos una regla. Puede ser que la culpa propiamente dicha no nos sea una emoción muy grata o no la veamos como positiva, sino que al revés, la sintamos como disfuncional. Y esto es así porque a partir del sentimiento de culpa pueden venir pensamientos constructivos o destructivos. Por ejemplo, comí más de lo que quería o más de lo que mi cuerpo puede tolerar. Y yo tengo una regla que es la de cuidar las porciones cuando como. Entonces, ¿qué pasó? Rompí una regla, siento culpa. Y eso dispara una serie de pensamientos como, uy, otra vez, es imposible poder controlarme, nunca voy a poder comer normal, ¿qué me pasó? ¿Por qué lo hice? Es decir, que devienen todos pensamientos destructivos y que si se asocian a la culpa, indefectiblemente vamos a ver esa emoción como negativa. Pero si post culpa, en vez de dejar suelta a la loca de la casa o quedándonos dándole vuelta y vuelta a esa falta, le pongo pausa a esos pensamientos destructivos y comienzo a tomar a la culpa como una señal, seguramente le siguen pensamientos constructivos, como por ejemplo, ok, reconozco que comí de más y yo tengo esa regla de cuidar o medir mis porciones para estar saludable. Siento culpa porque rompí esa regla, pero bueno, ¿y ahora qué pasa? Comí de más una vez y me vengo cuidando con las porciones. Muy bien, ok, fue una sola vez, no pasa nada. O puede pasar de decir, me suele pasar que vengo comiendo de más o vengo picoteando fuera de hora, no me siento cómoda con eso, voy a tratar de buscar otra alternativa o de pedir ayuda. Es decir, que no se trata de tapar la culpa, de hacer como que acá no pasó nada o no sentimos nada, porque esto es contraproducente a largo plazo. Se trata de reconocerla, pero viéndole el lado positivo, verla como una señal para saber que rompimos una regla. Otra función que tiene la culpa es de ser señal de que tal vez tengamos que revisar esa regla que nos pusimos nosotras mismas o que nos dijeron en algún momento y nosotras la compramos. Muchas de las reglas o de las normas que hemos estado introyectando a lo largo de la vida nos sirven para no hacer daño a otros, daño a nosotros mismos, para vivir en armonía con otros, pero muchísimas otras reglas o no tienen sustento o nos están cerrando posibilidades que nos hacen muy rígidos, muy inflexibles, o son reglas que nos causan daño o hasta nos enferman. O simplemente hay reglas que se vuelven anacrónicas, que nos sirvieron en un momento dado, pero que hoy ya no tienen tanto sentido. Por ejemplo, hay un cuento donde una hija le pregunta a su madre por qué la carne a la cacerola siempre para hacerla le cortaba las dos puntas. La madre le dice, no sé, esto es una regla, es una herencia familiar, siempre en casa se hizo así. La hija, no conforme con esa respuesta, le preguntó a su abuela, abuela, ¿por qué cuando hacemos la carne a la cacerola le cortamos las puntas? No sé, querida, acá en mi familia siempre se hizo de esa manera. La nieta, no conforme, seguía insistiendo con que tenía que haber alguna respuesta porque se había empezado a preguntar por esa regla, le preguntó a su bisabuela. Y ahí la bisabuela le contesta que ella tenía una cacerola muy chica y la carne no le entraba. Acá se pone en evidencia la necesidad de poner en cuestión o cuestionarse las reglas que uno sigue. Imagínense que sienten culpa porque comieron pan.
Quizá en ese caso lo que tenga que hacer es revisar esas reglas que los hacen sentir que fallaron al comer un pan. Por ejemplo, es probable que ustedes tengan la creencia de que el pan engorda o si como un pan no voy a poder parar y por eso siempre que coman un pan después sientan culpa. Entonces, si esto es algo recurrente, yo los invitaría a que identifiquen esas creencias y esas reglas que tienen adentro que les están generando culpa y que las cuestionen. Por ejemplo, esa creencia de el pan engorda. ¿Es 100% cierta? ¿En qué se basa? ¿Cuál es su sustento? ¿De dónde la saqué? ¿A quién se la compré? ¿Qué sería más funcional pensar acerca del pan? A veces la culpa surge para hacernos notar que estamos siguiendo reglas que ya no nos sirven, que nos impiden vivir como deseamos. Si sienten culpa de manera recurrente sobre algún tema en particular, probablemente detrás de eso haya alguna regla disfuncional, una regla que ya no va con su modo de vida, algo que adentro les esté generando ruido. Marshall Rosenberg solía decir que la culpa es una emoción maravillosa porque actúa como señal, indicando que detrás de ella siempre se esconde otro sentimiento más profundo y una necesidad insatisfecha. De esto se tratan las estrategias que les voy a compartir ahora para poder transformar la culpa en una emoción funcional. La primera estrategia se trata de conectar con la necesidad que tenían en el momento en que realizaron el acto. Se trata de buscar qué fue lo que estaban tratando de cuidar o la necesidad que trataban de satisfacer con ese acto en ese momento. Todos los seres humanos, cuando pensamos, decimos o hacemos, siempre lo hacemos para satisfacer una necesidad insatisfecha. Lo importante de acá es poder separar el comportamiento, la conducta o actos concretos de las necesidades que uno trataba de cubrir o de satisfacer con ese comportamiento. Voy a ir con un ejemplo para que sea un poco más claro. Imaginen que están en un cumpleaños con sus seres queridos que no veían hace mucho y comieron de más. Acá el acto sería comer de más. La intención positiva de ese comportamiento o la necesidad que trataban de cubrir y que era bueno para ustedes en ese momento podría haber sido tratar de tapar alguna emoción o callar algo importante. Pudo haber pasado que se tocó en ese encuentro algún tema que los tiene medio sensibles y en vez de ponerlo en palabras se comieron 5 pedazos de torta. Ojo, también puede pasar que sientan una alegría tan grande y que tampoco sepan expresarla en palabras y por eso comen. O que se sientan súper relajados después de una semana de tanta restricción y encontraron el momento para comerse todo. Lo importante es identificar cuál era la necesidad insatisfecha en ese momento. En ese momento, tal vez tenían la necesidad de intimidad, de seguridad, de no sentirse expuestos, o al revés, tenían la necesidad de hablar y de ser escuchados, pero el contexto no se prestó para darle lugar a esa necesidad. Se trata de poder comprender y ser compasivo con uno mismo, de comprender cuál era la necesidad que estaba satisfaciendo en ese momento. Sirve mucho para esto preguntarse, ¿qué necesidad trataba de cubrir en el momento en que comí de más? ¿Qué sentía en ese momento? ¿Qué estaba tratando de cuidar? La segunda estrategia es comprensión de uno mismo. Y para esto se puede realizar la siguiente pregunta. En el momento que realizaste el acto, en ese momento que te comiste media torta, ¿sabías lo que sabes ahora? ¿Qué aprendiste? Si aprendiste algo, ya no sos la misma persona que fuiste en ese momento. ¿Qué sentido tiene seguir castigando a alguien que ahora ya no existe? En tercer lugar, buscar la reparación ecológica. Ese acto ha disminuido su bienestar a pesar de que el comportamiento tenía una buena intención. Siguiendo con el mismo ejemplo, podría ser así. Ahora me doy cuenta que comer de más no es satisfactorio, no me hace sentir bien. La próxima vez buscaré una forma diferente, otra alternativa. Por ejemplo, poner en palabras lo que siento y si no lo puedo hablar porque no es el momento, lo escribo en una nota del teléfono o en lo que tenga a mano en ese momento.
Otra estrategia es cuestionar las creencias, las reglas y las normas. Hacerse las 3 preguntas poderosas. ¿Son 100% verdad? ¿De dónde las saqué? ¿Suman algo a mi vida o restan? Y la última estrategia que les voy a compartir por ahora es escribir una carta de la culpa. En esta carta van a reconocer su función y van a decidir tomar acción. Esto es muy útil para cambiar la relación con esta emoción, dejar de tenerle miedo y para poder establecer cómo se van a relacionar ahora con la culpa. Ejemplo, querida culpa, desde la mujer adulta que hoy soy, ahora entiendo que tenés una función importante en mi vida, que gracias a vos puedo reconocer cuando actué mal, me hice un mal a mí, cuando he faltado a mi palabra o cometido un error. Ahora también entiendo que cada vez que te presentes en mi vida, me estás invitando a hacerme responsable de mis decisiones. A partir de ahora, voy a seguir utilizándote para aprender y para redireccionar mi camino de manera saludable. Espero que este post les haya hecho reflexionar y cambiar su percepción respecto de la culpa, que puedan ahora trabajar con ella en vez de estancarse con ella.